porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por esta declaración del apóstol San Pedro que nos convocamos todos los días buscando, necesitados y agradecidos, ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el último capítulo del profeta Zacarías, el capítulo 14, y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro, por favor bendícenos y condúcenos con tu espíritu en la lectura y meditación de tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Zacarías cierra a través de su capítulo 14 mostrándonos las buenas nuevas del reinado venidero del Señor. Capítulo 14 comienza de esta manera: Jerusalén, vino un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas, violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Vienen días de juicio, vienen días de justicia, vienen días donde cada uno va a cosechar de acuerdo a lo que sembró. Entonces, dice versículo 3, saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. Cuando seas atacado, alguien va a salir en tu defensa. El Señor saldrá en tu defensa. Versículo 4. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Cuando el Señor regrese, cuando ese monte se parta en dos, cuando ese lugar tan cargado de emociones por la vida, por la muerte, por el sacrificio de Jesús, cuando la tierra llegue a ser el centro y el trono del gobierno universal de Dios. Ustedes huirán por el valle de mi monte porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. Vendrá el Señor, los evangelios dicen, en compañía de millares de ángeles. Vendrá el Señor para establecer su reino en compañía de sus fieles de todas sus edades. Versículo 6, en aquel día no habrá luz ni hará frío, será un día excepcional, que solo el Señor conoce, no tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. Será el día cuando se terminará la noche y el día será definitivo. Será el día, como dice Apocalipsis, cuando la presencia del Cordero alumbrará definitivamente. En aquel día, versículo 8, fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. Sí, está hablando de lo que sucedió en los días de Zacarías, en la geografía física de aquellos días, pero también está siendo un anticipo que después toman los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Apocalipsis para mostrarnos el día final y el día del establecimiento definitivo del reino de Dios. Versículo 9, por eso dice, hablando de esos 2 días, el día de Zacarías, el día del Señor en los días de Zacarías y el día del Señor en el tiempo final de la historia. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto,
pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. El pecado será destruido para siempre, pero la ciudad de Dios será reedificada y restaurada definitivamente. Versículo 12. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, los ojos en las cuencas, la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro, se atacarán entre sí. También Judá peleará en Jerusalén. Se recogerán las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, de plata y de ropa. Una plaga semejante herirá también a caballos y mulos, camellos y asnos, y a todo animal que esté en aquellos campamentos. Las plagas pasadas y futuras como símbolo y realidad del juicio de Dios, parcialmente, localmente, en el tiempo, en la geografía, o definitivamente purificando la tierra para siempre. Versículo 16. Entonces los sobrevivientes de las naciones, los creyentes, los fieles, el remanente, los que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso y para celebrar la fiesta de las enramadas. Sí, la adoración será constante, la adoración será universal, la adoración será definitiva. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey y al Señor Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Y así será castigado Egipto y todas las naciones. Es decir, o nos ponemos del lado de Dios para adorar y reconocer y admitir su soberanía, o recibimos la consecuencia de nuestra separación y de nuestra independencia de Dios. Versículo 20. En aquel día, los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esas ollas, cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Estos conceptos refieren a dos grandes ideas: limpieza y purificación. El templo será purificado. El templo será limpio. Todo será consagrado a Dios. Y lo purificado y restaurado será definitivo. Esta profecía de Zacarías se aplicó en primera instancia a los días de Zacarías, a la geografía de aquellos días. Pero también tiene un alcance con el reino venidero del Señor, con el regreso definitivo de Jesús, con el cumplimiento de el ruego de que vendrá a nosotros el reino de Dios. Será definitivo, será universal, será eterno, todo limpio, todo puro, todo sano, todo perfecto, todo bueno y bueno para siempre. ¿No vale la pena participar en este reino? ¿No vale la pena ser testigos de aquel comienzo y de aquel mundo original perfecto recuperado, cuando todo sea bueno nuevamente y bueno en gran manera? Yo quiero estar en el reino de Dios. Quiero recibir la vida de Dios, las promesas de Dios y ser parte de su vida para siempre. ¿Y usted?
digámosle a Dios lo que queremos hacer.